Muy buenos días a todos, un gusto saludarles desde Chile. Mi nombre es Renato Andrades y bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante que es cómo prospectar negocios en Latinoamérica con información de importaciones y exportaciones. En este concepto de Business Intelligence o BI por sus siglas en inglés, que hace referencia un poco al uso de estrategias y herramientas que sirven en el fondo para transformar la información que tenemos desde distintas fuentes en conocimiento. O sea, cómo las distintas fuentes que obtenemos de información en las organizaciones nos sirven para poder integrarlas en este tipo de herramientas y una vez obtenemos el resultado a través de las herramientas disponibles, transformamos eso en conocimiento para la toma de decisiones. Esto tiene como objetivo, obviamente, mejorar el proceso de toma de decisiones en una empresa y también que las decisiones se mantengan de una manera integrada entre todos los miembros de la organización. Eh, Tiene también como ventaja, bueno, la capacidad de analizar de manera combinada información interna y externa de la empresa, procedente, como les mencionaba, de distintas fuentes, permite una mayor profundidad de análisis también de la información, una mejor capacidad de reportería o reporting a través de una buena visualización de lo que uno obtiene como resultado y poder en el fondo remontar también ese análisis hacia atrás en base a series históricas, en base a poder detectar tendencias de mercado, etcétera. Y también a futuro poder realizar proyecciones y pronósticos en base a toda la información analizada. Existen distintas herramientas para realizar esto y la que vamos a tratar hoy es Microsoft Power BI, y nos van a exponer en el fondo a través de ejercicios prácticos cómo prospectar negocios en Latinoamérica con esta herramienta, tomando, bueno, datos de América del Sur y tomando datos de América en general como continente. Entonces es muy interesante cómo vamos a poder ver ahí los distintos atributos de la herramienta y las distintas posibilidades de análisis. Los invito desde ya a que puedan presentarse a través del chat, a que puedan presentar su empresa, poder comentarnos lo que hacen a través de esa parte de chat y a través de Q y A pueden durante la exposición dejar sus preguntas y al finalizar, en la parte final del webinar, vamos a abrir un espacio para que quien va a realizar la ponencia pueda en el fondo responder las preguntas que ustedes dejen ahí. Dejen las preguntas con total libertad y después las vamos a leer al final. ¿Ok? Bueno, voy a presentar a quien nos acompaña hoy. Su nombre es Óscar Marañón. Óscar es socio consultor de la empresa IME Anticipa, que es una consultora hispano-mexicana de internacionalización y de inteligencia competitiva. Él es especializado en herramientas de software para la aplicación de inteligencia competitiva a la internacionalización de las empresas. Y Oscar trabaja hace más de 20 años en áreas de internacionalización, tanto con empresas privadas como con el sector público en España y también en Latinoamérica. O sea, él está en España, pero tiene un vasto conocimiento de Latinoamérica, de nuestro continente en general. Además, es profesor de internacionalización en instituciones empresariales en España y México, formador y experto en herramientas de software para la inteligencia competitiva, que es un poco lo que nos va a mostrar hoy, y además en vigilancia estratégica e internacionalización. Así que sin más, bueno, dejo a Oscar, te doy la palabra, Oscar, y mucho éxito. Hola, buenos días a todos. Bueno, ya me ha presentado Renato y bueno, el objetivo de la charla de hoy es mostrar cómo podemos, a través de Microsoft Power BI, analizando volúmenes de datos muy grandes de flujos, tanto de importaciones como de exportaciones, así como usando la base de datos de Datasur de operaciones aduaneras de importación, cómo poder ayudarnos a seleccionar posibles mercados de interés para nuestras exportaciones, en este caso desde México, en el caso de práctico de hoy va a ser desde México, ayudarnos a decidir o por lo menos vislumbrar cuáles son unos mercados potencialmente interesantes para nuestros productos y después, complementándolo con la información de Datasur, localizar posibles importadores o, bueno, importadores reales que están importando nuestros productos y tener así una base de datos también de potenciales clientes nuestros a los que nos podemos dirigir con nuestros productos. Voy a empezar a compartir pantalla para que podamos ver el caso práctico de hoy.
Así voy a ir desde el inicio. Pues bueno, en el ejemplo práctico de hoy, bueno, estoy en visualización web, ¿vale? Este análisis se ha hecho con Microsoft Power BI, que es la apuesta de Microsoft por una herramienta de Business Intelligence para acercar el Business Intelligence a todas las empresas. La versión de escritorio es gratuita y la versión de pago que permite compartir vía web los informes, pues es muy baratita y es, digamos que a partir de unos 7-8 euros mensuales ya podemos tener una licencia que nos permita prácticamente todo. En el caso que nos ocupa hoy, lo que hemos tratado de analizar han sido pues todas las exportaciones de México y exportaciones del mundo de todos los productos, ¿vale? Estamos hablando de más de 200 millones de registros que se han analizado con Microsoft Power BI para desde un enfoque desde México, ¿vale? El enfoque podría hacerse desde cualquier país del mundo, pero en el caso concreto que nos ocupa, el enfoque es desde México, poder vislumbrar qué países presentan oportunidades para los distintos sectores de productos y a partir de ahí, bueno, hemos construido también un doble enfoque. Primero, detectar qué países son países de oportunidad para algún determinado sector y luego el enfoque un poquito a la inversa, seleccionando un país de la América del Sur o en el segundo bloque de toda América, detectar qué sectores están en crecimiento, son sectores de oportunidad en ese país. Pues empezamos por una primera parte en la que tenemos un análisis de todos esos flujos por productos. Estos productos están clasificados en códigos arancelarios. Luego la relación que hacemos entre la información de flujos y la información de importadores, que al final proceden de dos bases de datos distintas, pero y necesitan relacionarse entre sí para poder incorporar el análisis a Power BI. Esa relación entre las bases de datos es a través del código arancelario, que ese es un código arancelario que es común en todos los países del mundo y que se usa tanto para localizar importadores como en este caso también para localizar datos estadísticos de los flujos. Entonces aquí vemos por grandes grupos de productos cómo ha evolucionado el valor de las exportaciones de México a Latinoamérica. Esto está centrado en Latinoamérica, ¿vale? Y vemos el valor en 2018, vemos el valor en 2019 y el valor en 2020. Nos ha incluido 2021, perdón, porque estamos trabajando con años completos. Y aquí para cada grupo nos dice sus valores y nos dice también el crecimiento anual. En 2018 respecto a 2017, 2019 respecto a 2018 y 2020 respecto a 2019. En esta parte de la derecha tenemos la misma información, pero el enfoque no es por producto, sino el enfoque es por país de destino. Son las compras que realiza cada uno de estos países a México y cómo han ido evolucionando a lo largo de estos 3 años. Como toda esta información está relacionada, nos permite que seleccionando uno de los sectores en esta parte de la izquierda, toda la información del cuadro de mando se nos actualiza y digamos que estamos filtrando y estamos únicamente tomando los datos de estas partidas arancelarias que tienen que ver con abrigos, capas, chaquetas, etc. Y aquí vemos qué países, cómo han evolucionado las compras de estos países desde México. Entonces vemos, por ejemplo, pues que El Salvador, que en 2019 prácticamente no compró más que 38 millones de dólares, en 2020 pues compró casi 37.000, lo cual es un aumento pues descomunal, ¿vale? Ha habido un aumento importante y podría representar quizá un sector, un país de oportunidad para este producto. El resto de países generalmente tienen una evolución negativa en este caso, para este producto, ¿vale? Abajo también vemos estadísticamente una representación del producto en valor global, es decir, ha aumentado entre 2018 y 2020 la tasa de crecimiento en el doble año ha sido del 453%, ¿vale? Debido principalmente al aumento de 2020. Y vemos aquí los principales países importadores. Aquí es un análisis estadístico. Si nos vamos a un sector, vamos a suponer que nosotros, por ejemplo, estamos en el sector de bebidas no alcohólicas, seleccionando el sector de bebidas no alcohólicas nos vuelve a salir la misma información y aquí es donde podemos ya pasar a la segunda parte, que sería para ver más concretamente, analizar estos países más en detalle dentro de lo que es bebidas no alcohólicas, porque aquí únicamente tengo un valor.
de compras totales y tengo una evolución anual. Si nos vamos a un gráfico en el que estamos representando las oportunidades, a ver si un poquito lento, se debería haber cargado ya. A ver. Sí. Ahora ya está cargado. Vale, y aquí vemos representado, bueno, la parte de la izquierda en colores más intensos, aquellos países que importan más valor de este producto, y en este gráfico lo que estamos es combinando 4 variables que nos ayuden a visualizar qué países pueden ser más interesantes. Entonces, por ejemplo, en el eje X lo que estamos representando es el incremento de las importaciones totales de cada país. Es decir, no solo lo que importan desde México, sino lo que importan en total de este producto. Luego, cuanto más arriba en el gráfico esté situado un país, más han aumentado sus compras de este producto en todo el mundo. En el eje X lo que tenemos es el porcentaje de compras del total del país a México, es decir, cuánto de lo que compran lo compran a México. Luego, cuanto más a la derecha se encuentre un país, más compra a México respecto al total de lo que compra. El tamaño de la burbuja lo que me indica es el porcentaje de compras del país sobre el total de Latinoamérica, es decir, nos da una dimensión del tamaño de mercado de ese país. ¿Vale? Y los colores nos están indicando. El naranja nos indica que la tasa de crecimiento de sus importaciones respecto al mundo es mayor que la tasa de crecimiento de sus importaciones respecto a México. Y verde lo contrario, es decir, las compras a México han aumentado más que lo que compran en porcentaje, que lo que han aumentado las compras al resto del mundo. Luego, en sentido, resumiendo estos datos, las oportunidades se encontrarán en aquellos países que se encuentren situados más a la derecha del gráfico, lo más arriba posible, es decir, arriba a la derecha, que sean de color verde y que tengan un tamaño de burbuja grande. Eso representaría las oportunidades ideales, que serían mercados que ya tienen gran tamaño, mercados que están en alto crecimiento, que a la vez sus compras a México están aumentando a una tasa mayor que sus compras al resto del mundo. Luego, es decir, un mercado en crecimiento, que además la más parte de ese crecimiento lo está absorbiendo México como exportador que el resto del mundo en proporción. Luego sería ahí donde tendríamos que buscar nuestras oportunidades. Entonces, bueno, el gráfico vemos aquí situados los distintos países, algunos en verde, otros en naranja. Con este panel selector de aquí podemos activar o desactivar los países que queramos pues que no se muestren en el gráfico, ¿vale? Y en principio, bueno, pues podemos, por ejemplo, pues mover esto hacia la derecha para tener un mayor zoom y ver más en concreto algunos países. Por ejemplo, podríamos ver que aquí tenemos como países interesantes pues Chile, que Chile el 40% de lo que compra lo compra a México. Las importaciones totales es verdad que no crecen de manera muy alta porque crecen únicamente el 0,73 anual. Sin embargo, sus importaciones a México han crecido a un ritmo mayor. Y el porcentaje total del mercado latinoamericano, pues Chile tiene aproximadamente el 13%. Es decir, el 13% de todas las importaciones, en este caso de bebidas no alcohólicas, las realiza Chile. Lo ideal sería que Chile estuviera más arriba y tuviese un mayor crecimiento, pero bueno, en este caso podría ser interesante, aunque el crecimiento no es tan grande. Sin embargo, Colombia, por ejemplo, ya es más atractivo porque Colombia, bueno, aquí vemos que como hay porcentajes muy grandes, pues la gráfica nos puede dar a entender que estamos viendo crecimientos pequeños cuando en realidad al hacer el zoom vemos que los crecimientos, por ejemplo, de Colombia tiene un alto crecimiento, ¿vale? Está creciendo a un ritmo, creció en 2018 a 2020, creció más del 58% y además sus compras a México crecieron a un ritmo superior. Luego Colombia podría ser un país interesante para como mercado objetivo de bebidas no alcohólicas. ¿Vale? Utilizando este gráfico y analizando todo este volumen de información,
ya hemos vislumbrado de momento un posible mercado de interés. Este sería un enfoque, el enfoque en el que yo primero selecciono un sector y para ese sector detecto posibles mercados de oportunidad. Un segundo enfoque sería, en vez de enfocarnos a lo que son los productos, hagamos el enfoque al revés. Perdón. Tenía que llevarlos aquí. Vale. En este panel, ¿vale? Lo que vamos a ver. Aquí. Me estaba llegando el enlace. Vale. Aquí lo que hacemos es seleccionar un país, ¿vale? De todos los países de Latinoamérica y ver qué sectores podrían ser de oportunidad en ese país. ¿Vale? Seleccionando, por ejemplo, Colombia, ¿vale? Nos salen los distintos sectores, que bueno, son, recordemos, información por códigos arancelarios. Y aquí, bueno, la forma de operar sería la misma. Nos interesarían sectores en los que estuviesen situados muy a la derecha, lo más arriba posible, fueran lo más grandes posibles y estuvieran también pues con un tamaño o sea, con un color verde. Aún así, no hay que despreciar los círculos de color naranja porque también pueden representar oportunidades interesantes. En este caso, por ejemplo, aceites de petróleo, pues tenemos que el 32% de las compras de Colombia provienen de México. Sus importaciones han aumentado en el periodo 2018 a 2020 casi un 600% y el 7,76% de las compras totales de Latinoamérica las realiza Colombia. Luego también podría ser un mercado interesante. Aquí tenemos también las bebidas no alcohólicas que hemos detectado antes, que están, bueno, pues a relación de otros sectores el tamaño es menor. Sí que tenemos ese color verde que nos indica que crece a un ritmo superior a las importaciones, al crecimiento de las importaciones desde el resto de Latinoamérica, o sea, del resto del mundo, perdón, y que, bueno, pues está situado muy a la derecha. Luego la tasa, el aumento de las importaciones del total del país pues es grande, está en torno al 58%, ¿vale? Luego podría ser un mercado de interés. Hemos detectado un mercado potencialmente interesante, en este caso, por ejemplo, Colombia y bebidas no alcohólicas. El siguiente paso ya sería localizar dentro de DataSur, de los datos de importaciones, socios comerciales, posibles clientes para nuestros productos, en este caso en Colombia. Pues bueno, desde este panel en el que hemos integrado información de algunos sectores de oportunidad y en algunos países, pues bueno, en el caso de bebidas no alcohólicas tenemos que en Colombia, pues tenemos aquí una relación de los importadores colombianos ordenados por el valor total de sus importaciones. En este caso, por ejemplo, tenemos una empresa llamada Rosmi Sas que ha importado por valor de 6,4 millones de dólares. Esta es una información resumida, es decir, no están todos los importadores, es una pequeña muestra porque el total de importadores pues son miles y miles y aquí se ha integrado una parte, nos ha integrado el total de las importaciones. Y aquí vemos para cada importador, por ejemplo, podemos ver en este caso que sus importaciones proceden principalmente de Estados Unidos y de Danone. Cualquier otro importador nos da también pues, la misma información de quién está comprando, de qué país está comprando. Podemos ver también, seleccionando México, podemos ver algunos de los importadores. Ya les digo que esto es una muestra únicamente, hay muchos más importadores dentro de la base de datos de Datasur. Y aquí vemos algunas de las empresas que ya están comprando bebidas no alcohólicas en México y que la están comprando a estos exportadores mexicanos. Incluso podemos ver cada uno de ellos pues, cuáles son sus compras. ¿Vale? Lo mismo podemos ver, por ejemplo, para Ecuador, en este caso, en este mismo sector, también Ecuador, aunque no es un país que represente mucha oportunidad, se ha incluido también para ver un poquito datos de Ecuador también y tenemos la misma información, la lista de importadores y aquí tenemos pues a quiénes están comprando y por qué valores.
decirles que la información que procede de Datasur es mucho más completa que la que se está mostrando aquí. Esto es únicamente un resumen, pero la información procedente de Datasur es realmente muy completa en cuanto a toda la información de cada uno de cada una de las compras de cada uno de los importadores, ofreciendo información muy completa del producto, de cantidades, de valores, de pesos, de procedencia. O sea, la información es muy completa. Aquí únicamente estamos mostrando un resumen porque básicamente lo que se trata es de preseleccionar posibles socios comerciales dentro del país de interés, ¿vale? Si queremos ver algún país distinto, por ejemplo, para insecticidas, es interesante Perú, se ha detectado en cuanto a las exportaciones mexicanas de insecticidas, ¿vale? Luego sería Perú un país que representa bastantes oportunidades y vemos, por ejemplo, que tenemos aquí empresas que están importando cantidades muy grandes en Perú de insecticidas, raticidas, etcétera. Tenemos Bayer, que es conocido en todo el mundo, BASF, y bueno, Farmex, Adama, en fin, hay una gran cantidad de importadores potenciales a los que podríamos nosotros dirigirnos con nuestros productos para intentar ampliar nuestro mercado en Perú. Igualmente tenemos aquí las informaciones para cada uno de los importadores, cuáles son sus proveedores y de dónde está comprando. En este caso Bayer pues está comprando insecticidas en Estados Unidos, está comprando en Colombia, en Alemania, en México, en Francia, ¿vale? Podemos ver en global qué empresas están comprando desde México y aquí tendríamos empresas que ya conocen el producto mexicano, que tienen experiencia con proveedores mexicanos y que quizá fueran una primera opción interesante para nuestro producto. Pues esto sería una muestra de lo que se podría conseguir analizando todos esos millones de datos de flujos de exportaciones e importaciones y también de importadores, pero aquí lo que hemos hecho es ceñirnos únicamente a América del Sur, ¿vale? Para evitar, pues en el caso de México, por ejemplo, un factor distorsionador como puede ser Estados Unidos, porque de México a Estados Unidos pues va unos porcentajes altísimos de las exportaciones de cada producto. Entonces, para poner el foco en América del Sur, digamos que hemos sacado de la ecuación al resto de países. No afecta a los cálculos que hemos hecho, la información que hemos visto es real. Lo que quizá si nos hubiesen colado ahí países más grandes y a proporción hubiésemos visto las oportunidades más pequeñitas o igual nos hubiese sido más complicado detectarlas. Igualmente, para no quedarnos únicamente con América del Sur, pues también hemos ampliado el análisis a toda América, incluyendo pues Estados Unidos, Canadá y otros países más pequeños de América del Norte. Y bueno, aquí tenemos los mismos datos, pero ya incluyendo pues Estados Unidos y Estados Unidos, o sea, Canadá, etcétera, lo cual pues nos puede dar también una visión en la que ya podamos detectar oportunidades también incluso en Estados Unidos, ¿vale? No solo en países de América del Sur, sino que en Estados Unidos obviamente también podemos encontrar oportunidades y bueno, pues podemos localizar oportunidades, por ejemplo, en insecticidas, igualmente que nos ha parecido oportunidades para insecticidas en Perú, pues parece ser que en Estados Unidos, por las cifras que estamos viendo aquí, podría representar una oportunidad, ¿vale? Habrá también otros sectores, ¿vale? Pero si nos vamos pues a insecticidas, ¿vale? Vamos a localizarlo aquí. Y vamos al gráfico, es el mismo gráfico de antes, pero en el que ya estamos incluyendo todo América, no nos estamos ciñendo únicamente a Estados Unidos. Podemos ver, en este caso, en el caso de insecticidas, que realmente tenemos varios países de oportunidad para las exportaciones mexicanas. Estados Unidos quizá representa la oportunidad más interesante, sobre todo por el gran tamaño de mercado, porque representa el 29% de lo que se importa en toda América, lo importa Estados Unidos. Sus importaciones han crecido a un ritmo del 90%,
pero es que además las importaciones desde México han crecido a un ritmo superior al 90%. Luego, prácticamente en esos 2 años se ha multiplicado por cada año por 2. Y aproximadamente el 15% de lo que compra Estados Unidos lo compra México, que podríamos considerar lo que todavía es un porcentaje pequeño dada la importancia del comercio bilateral entre estos dos países. Bueno, igualmente que Estados Unidos representa aquí una oportunidad, Perú ya hemos visto que representa una oportunidad, pero igualmente podemos tener otros países como Guatemala o como El Salvador, Honduras, Panamá, Colombia, Costa Rica, Belice. Son países que a priori también se presentan como países potencialmente interesantes. Obviamente, más adelante deberíamos profundizar y analizar mucha más información para comprobar si efectivamente son países interesantes, porque nos podemos encontrar con otro tipo de impedimentos, como pueden ser barreras no arancelarias o barreras arancelarias entre Estados Unidos y México no va a haber, pero podría haber pues ciertos trámites, documentaciones, permisos, requisitos, etcétera, que igual nuestro producto no podría cumplir. Por lo tanto, no es esto ya el definitivo, sino que después deberíamos profundizar. Sin embargo, una vez que ya tenemos aquí identificados posibles países de interés a raíz de analizar millones y millones de datos, también en este caso podemos profundizar y ya directamente también localizar importadores para, en este caso, insecticidas ya dentro de Estados Unidos. ¿Vale? Dentro de Estados Unidos, pues bueno, también en una muestra tenemos un listado bastante amplio de empresas estadounidenses que están importando insecticidas, ¿vale? Y bueno, pues vemos, por ejemplo, que curiosamente están trayendo mucho desde India, China, perdón, Israel, Alemania, Bélgica, Yugoslavia. En cambio, México todavía representa en cuanto a estos importadores seleccionados, México todavía no es un proveedor importante. Sin embargo, dadas las condiciones favorables en las que se encuentra México respecto a la mayoría de estos países, pues es interesante poder quizá acometer este mercado para aquellas empresas que estén dentro de los insecticidas. También, pues, bueno, habíamos el mismo análisis que también habíamos hecho antes, en este caso está filtrado todavía por los insecticidas. Vamos a quitarle el filtro para poder ver. En este análisis también podemos, ciñéndonos a Estados Unidos, podríamos ver qué sectores podrían representar oportunidades para los productos mexicanos. Y podemos ver, por ejemplo, si nos ceñimos o intentamos acotar a aquellos productos que están en crecimiento, moviendo un poquito el zoom, e incluso también pues aquellos productos que ya esté comprando de manera más o menos regular a México, ya bueno, acotamos un poquito el análisis y podemos ver aquí, por ejemplo, también que hay oportunidades para jabón y preparados para limpiar y pulir. Podríamos considerar también quizá los insecticidas, que ya los hemos visto, pensaba que iba a salir otro producto. Aquí. Y bueno, también tenemos pues válvulas y tubos termiónicos con cátodo frío, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y hay una serie de sectores, incluso aquí la plata y el platino, a pesar de que el crecimiento desde México es menor que el crecimiento mundial, es decir, el crecimiento de las compras de Estados Unidos a nivel mundial, también podría ser un sector interesante de cara a diversificar nuestros mercados de destino. Igual que hemos elegido Estados Unidos, bueno, podríamos elegir cualquier otro país y también pues podríamos detectar en otros países oportunidades, ¿vale? Pues Uruguay, aquellos mercados, quizá mercados en los que todavía no estamos presentes, pero que nos podrían resultar de interés. Y bueno, con una herramienta de este tipo lo que nos permite es, de una manera relativamente rápida, poder analizar muchísima información que de otra manera tendríamos que invertir muchísimo tiempo en construir índices, en analizar toda esta información. Bueno, pues
la potencia que tiene Microsoft Power BI nos permite analizar. Pues, la verdad es que volúmenes de información brutales que no se pueden analizar en otras herramientas. Por ejemplo, en Excel no podríamos analizar tal volumen de información porque Excel, aunque nos parezca mucho, está limitado a 1 millón de filas. Y aquí hemos partido de más de 200 millones de filas. Luego, este análisis en global no lo podríamos haber hecho en Excel. ¿Vale? Hay momentos en los que el volumen de datos es tal que Excel ya se nos queda pequeño. Bueno, creo que había algún ejemplo más que podría enseñar. Bueno, dentro de, sí, en Uruguay, por ejemplo, pues tendríamos un ejemplo con almidones y aquí también lo que disponemos es de información también de importadores. Toda esta información que, como les comento, es una muestra de lo que se puede encontrar en Datasur, que es información muy completa de las aduanas de los países de Latinoamérica y que nos permite acceder a clientes potenciales de prácticamente todo el mundo, porque como tenemos información tanto de las entradas como de las salidas de estos países, salidas a todo el mundo, también nos permitiría localizar socios potenciales fuera de Latinoamérica. Vale, en este caso, por ejemplo, México ya representa, pues está situado en cuarto lugar en esta muestra y ya hay importadores uruguayos que están comprando a exportadores mexicanos. Y bueno, por mi parte yo creo que más o menos en resumen ya he comentado los aspectos principales y no sé si podría haber alguna pregunta, alguna duda, algo que alguien quiera comentar o aportar. Renato. Sí, por el lado de QIA no tenemos preguntas, pero podemos ahora abrir el espacio para que libremente nos puedan escribir ahí en QIA y vamos leyendo. Esta herramienta sin duda es muy interesante para, como les decía al inicio, o sea, sistematizar datos, fuentes internas y externas de cada una de las empresas y analizar tanto variables históricas como futuras y múltiples variables también, que normalmente es complicado poder Sí. tener todo aquello en un repositorio como lo permite Power BI. Sí, además, bueno, como nosotros mismos podemos construir las relaciones entre la información, o sea, el mismo nos permite poder, bueno, como cualquier otro software, pero aquí de una manera muy, muy rápida e intuitiva, construir una relación entre distintas tablas, lo cual nos permite poder relacionar información de distintas fuentes. Y bueno, aunque aquí hayamos visto únicamente pues, 2, 3 o 4 tipos de gráficos, la verdad es que dispone de muchas alternativas de análisis de información, de cuadros de cuadros de mando con distintas visualizaciones. Permite también dentro de la propia herramienta realizar multitud de cálculos, ¿vale? No es necesario, por ejemplo, estos porcentajes de incremento no vienen calculados en los datos originales, sino que a través del Power BI lo que hemos hecho ha sido calcular, utilizar los datos base para realizar cálculos de las evoluciones, cálculos de cuotas de importaciones de cada país. O sea, se pueden hacer muchísimos cálculos que lo que nos permite después es realizar análisis mucho más completos y potenciar nuestro análisis. Exacto. Oscar, te comento que Javier Rodríguez nos pregunta qué tan actualizada es la data para hacer el BI. Obviamente depende de cada país, pero si puedes Sí, comentar. bueno, en el caso de los datos con los que estoy trabajando, en este ejemplo, como comentaba, los datos de exportación e importación, los datos estadísticos, estos que vemos en este primer panel, bueno, son de los años 2018, 2019 y 2020. No se ha incluido 2021 porque todavía no ha terminado el año y nos desvirtuaría el análisis. Mezclar datos de un año completo con un con un año incompleto nos podría, digamos, desvirtuar el análisis. Y los datos de los importadores son los datos de los últimos meses. Por ejemplo, México está en datos de agosto. Puede ser que o sea, en las importaciones, perdón, los importadores de México estamos hablando de agosto. Y el resto de países van parecido. Creo que Perú estaba en agosto, aunque puede ser que los datos que hay aquí sean de un mes anterior, puede ser que sean de julio, junio,
¿vale? Pero en cualquier caso son datos de lo que corresponde a importadores, son datos de 2021, de los últimos meses disponibles, que serán los últimos 2-3 meses, o sea, entre junio y agosto. Perfecto. También Rogelio Correa nos comenta que, bueno, que ve los detalles de importadores y ve que hay duplicados en los detalles de importadores. Puede entender que hay constantes variables, comenta. Sí, bueno, el tema de los importadores, a ver, si no sé en cuál lo habrá visto, un momento. No sé si habrá sido aquí o lo habrá visto en... Esto en principio, en importadores no debería haber duplicados, y si hay duplicados es porque yo he hecho algo mal al cargar los datos, ¿vale? Porque lo bueno de los datos de Datasur es que los importadores traen todos el número de identificación, pues el NIT, el RUC, el que corresponde a cada país, que es un número de identificación único, lo cual nos permite que no haya duplicados. En cambio, con los embarcadores, pues puede ser más complicado porque no hay, a veces no está ese dato y los nombres pues pueden no estar tecleados exactamente igual. Para eso pues se hace una limpieza previa al análisis para que nos presenten los datos correctamente. Pero vamos, los datos de los importadores en principio están todos, aunque aquí no se muestre, todos tienen asociados un número de identificación fiscal. Perfecto. Luego, Joachim Ricci nos pregunta si el Microsoft Power BI contiene solamente las importaciones y exportaciones mundiales. Bueno, en realidad Microsoft Power BI no contiene, o sea, Microsoft Power BI es el software. Los datos los incorporamos nosotros, ¿de acuerdo? O sea, no es que Microsoft Power BI compremos Microsoft Power BI y ya nos venga con estos datos y estos cuadros de mando, no, no nos viene con ningún dato. Nos puede venir con algún ejemplo de algún análisis, pero desde luego de este estilo no. Los datos que se han incorporado aquí, los de Datasur, proceden de la base de datos de Datasur, es decir, los de importadores, y los datos estadísticos proceden creo que es de Naciones Unidas, que permite la descarga masiva de los datos estadísticos de los flujos de exportación e importación de todos los países del mundo, que son lo que comentaba, esos 200 millones de registros. Creo que el dataset ocupa, no sé si son 4 gigas y medio, una cosa así, y es un formato CSV en el que están todos esos datos, ¿vale? Que si tienes esos datos pero no tienes un software como Microsoft Power BI, difícilmente los vas a tratar, ¿vale? Necesitas un software potente que te permita cargar esos datos y poder trabajarlos. Perfecto. Bueno, finalmente Giancarlo Gutiérrez nos pregunta que en la plataforma se puede visualizar el detalle del agente o interveniente de transporte, sea línea naviera o agente de carga, para que nos comentes un poco, pero me imagino que es similar a lo de importador, o sea, uno carga el dato, digamos, y luego Sí. analiza el dato. Sí, lo que yo para este ejemplo lo que he hecho es pues quedarme con los datos principales, que son el importador y el valor de las importaciones, y el embarcador y bueno, en algún caso el peso. No he incluido un montón de campos adicionales en los que, pues a ver si lo tengo un momento. Vale, sí. Voy a dejar de compartir esta pantalla y compartir otra, ¿vale? Para que se pueda ver. Perfecto. Ahora estoy compartiendo, antes lo que hemos visto era el resultado, el cuadro de mando resultado de Microsoft Power BI, que está publicado vía web, y esto es el software en donde está, donde, bueno, primero tenemos el cuadro de mando, pero por detrás tenemos esas tablas de información que hemos ido cargando. Entonces, por ejemplo, en el caso de importadores, pues, por ejemplo, si nos ceñimos, no sé, Colombia mismo, ¿vale? Pues los datos que parten de la base, pues tenemos el día, el mes y el año de la operación, el RUC del importador, el país de origen, el país de procedencia, el valor FOF, el flete, el seguro, el CIF y en ese caso el importador. Pero esto es una tabla también, pensaba que la tenía completa, pero la he filtrado también un momento, a ver si...
aquí la tengo filtrada en origen ya, ¿vale? Pero los datos son mucho más completos. Los datos que devuelve Datasur con el registro de las operaciones son mucho más completos. El que aparezca la naviera, pues muchas veces aparece, va a depender del país de entrada, porque no todos los países, no todas las aduanas de estos países dan el mismo volumen de información. Entonces, dependiendo del país de entrada, pues tendremos más campos de información o menos, pero en general suele ser bastante completo y la naviera aparece en muchos casos, en muchos de esos países. Aunque no me atrevería a asegurar que es en todos. No, Ricky, ya no es. Perfecto, Oscar. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Te pido un segundito si puedes dejar de compartir para compartirles un PPT final. Aprovecho también de comentarles porque había por ahí una pregunta en el chat de cuál es el servicio de Datasur, porque hemos hablado de Datasur en la ponencia de Microsoft Power BI. Nuestro servicio Datasur entrega información de todo el detalle de las importaciones y exportaciones de América y tenemos también muchos otros países del mundo, todos con información de los movimientos reales y actualizados de importaciones y exportaciones. Ese detalle de movimientos de importaciones y exportaciones viene con todos los campos que permite entregar cada una de las aduanas. Y claro, un gran detalle a nivel de también agentes de carga, navieras, el precio, las cantidades, países de origen y destino, etcétera. Y uno a través de esos parámetros, de esa información, puede en el fondo insertar aquello en herramientas como Microsoft Power BI y llegar a los excelentes resultados que nos mostró Oscar. Entonces, un complemento, la información que nosotros entregamos de movimientos de importación y exportaciones, que a través de Power BI permiten lo que les decía al inicio, o sea, analizar tendencias, comportamiento, proyecciones futuras, o monitorear también distintos periodos, por ejemplo, primer semestre de un año con primer semestre de otro. Siempre hay, obviamente, que cuidar de comparar siempre peras con peras, como decimos nosotros acá en Chile, o sea, comparar siempre lo mismo, los mismos parámetros para obviamente no tener distorsiones en los resultados. Queremos comunicarles que todas estas clases que nosotros realizamos, como la que acabamos de hacer, las subimos a nuestro canal de YouTube. Ahí les estoy dejando el código QR para que lo puedan escanear y puedan visitar nuestro canal de YouTube y ver tanto esta como anteriores clases que hemos realizado. Los invito también a seguirnos en redes sociales, principalmente a través de LinkedIn. Estamos permanentemente publicando las actividades que hacemos. Estamos en un objetivo de poder mostrar la mayor cantidad de herramientas, sobre todo de trabajo de datos, y tratar de que nuestros clientes y potenciales se puedan volver expertos en análisis de datos, porque sabemos la utilidad que tiene esto para cada uno de sus negocios, así que queremos ayudar y apoyar en ese objetivo. Y además queremos finalmente invitarlos a un evento que hemos hecho en los distintos países de América con gran éxito, que es un evento que realizamos con las distintas cámaras de comercio y asociaciones empresariales con las cuales trabajamos, y se llama Haciendo Negocios con. Lo hemos hecho en México, Chile, Perú, Ecuador, etcétera. Y ahora el 14 de octubre lo vamos a realizar en Costa Rica, Haciendo Negocios con Costa Rica. Ahí está el link de inscripción. Y los invitamos también a acompañarnos. Hay exponentes de alto nivel que muestran en el fondo el potencial que tiene Costa Rica para los negocios internacionales y ha sido realmente una vitrina importante para cada uno de los países y poder en el fondo ayudar a la integración a nivel de continente, digamos, y como les digo, ha tenido gran éxito en este año 2021 y también gran parte de 2020. Eso sería por nuestra parte, agradecer nuevamente a Oscar y agradecer también la compañía de todos ustedes y que tengan un excelente resto de semana. Muchas Sí, gracias. si me permites un Oscar. segundo, Sí, Renato. claro. Sí, por contestar a Rogelio, que tenía una pregunta de si ellos, en caso de que ellos tengan base de datos y criterios a analizar, si se presta el servicio de crear el Power BI, pues si podemos crear ese servicio de creación de cuadros de mando con datos propios de cada empresa. Exacto, sí. Sí, además alguien comentaba con la información que obtenemos en DataSul, nosotros mismos podemos diseñar el Power BI compartido. En efecto, sí. Sí, sí, pero un momento, un matiz ahí. El Power BI, la licencia gratuita es versión de escritorio y no permite
compartir el cuadro de mando vía web, como lo estaba manejando yo, es decir, no alojarlo en la nube y que sea visible vía web, sino que en ese caso, si es en la versión gratuita de escritorio, tendrían que compartir el archivo y enviarse el archivo uno u otro. Para poder hacer eso necesitan una licencia ya de pago que viene a salir por unos 7-8 dólares, 7-8 euros al mes. Y con eso ya podrían hacer todo lo que me han visto hacer a mí en esto. O sea, los cuadros de mando los pueden crear igual, pero la versión web, es decir, alojarlo en la nube, eso es una versión de pago. Perfecto, no, definitivamente no es para nada costoso para el valor agregado que puede tener para cada uno de los negocios. Así que muy interesante, Oscar. Muy bien. Eso sería. Muchas gracias entonces por su compañía nuevamente y estamos en contacto para cualquier nueva actividad de DataSur y me anticipo. Que estén muy bien. Datasur.com, la inteligencia de tu negocio.